Las calles de Cuba protestan otra vez. Protestan otra vez bajo el grito de libertad, libertad, y a partir del efecto devastador, el impacto devastador del huracán Ian, que dejó en un apagón a la isla, pero que también puso de manifiesto el enorme descontento que hay, el hartazgo total que hay por la precariedad de los servicios, por la falta de servicios. Fíjense ustedes, ¿no? Ustedes ven a estas personas manifestándose en un lugar donde esto puede tener un costo altísimo para su propia vida, para la vida de las personas que más quieren, para agarrarse a la poca libertad que les queda y no terminar pasando años y años en la cárcel. El costo que están asumiendo estas personas, por eso hablamos de algo histórico el año pasado cuando hablábamos de las protestas del 11J, del SOS Cuba, y hoy volvemos a hablar de algo también con valor histórico, porque la isla se hartó y sale a pedir por su libertad aún frente a las fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas del régimen que lidera Miguel Díaz-Canel, y que bien sabemos de qué manera responden ante la manifestación de hartazgo de muchísima gente que sigue pidiendo por su libertad. José Raúl Rodríguez Rangel ha estado con nosotros ya en otras ocasiones, es exiliado cubano aquí en la Argentina, es médico. ¿Qué estamos viendo? Viniste hace algunos programas cuando hablábamos de los incendios, que también ponían de manifiesto la enorme precariedad en la que vive Cuba. ¿Qué estamos viendo hoy? Sí, hoy estamos viendo la urgencia, que está viviendo el pueblo cubano. El huracán Ian lo que ha hecho es poner internacionalmente lo que ya hace casi 2 años viene sucediendo cotidianamente. Es decir, la gente sin servicios, con una precariedad, con hambre, sin medicina, pero que no saltaba a la palestra pública porque el gobierno aprobó un nuevo código penal de 20, por ejemplo, el artículo sobre la pena de muerte de 20, el anterior tenía 20 artículos sobre pena de muerte y hoy se tipifican 23. La represión, más de 930 jóvenes cubanos en cárceles cubanas. Eso había hecho que todavía no se expresara rotundamente la sociedad cubana a un nivel que lo está haciendo ahora. La urgencia está en que hoy el Wall Street Journal reveló que que el gobierno cubano y la administración Biden están compartiendo información y el gobierno cubano está pidiendo ayuda a la administración Biden. Eso nunca había sucedido. Eso demuestra que hay un Estado fallido. Que hay un Estado fallido que además se expresa en un éxodo, repito, estamos hablando de un éxodo que supera al éxodo de Mariel, el éxodo histórico, ¿no? El que, sí, recordamos, hay varios éxodos sí, éxodos como hitos de salidas de personas de la isla, pero en este caso se está dando uno incluso más grande. Y se está dando uno más grande también por lo que ha sido la represión que recrudeció, artistas encarcelados, jóvenes que incluso tienen más tiempo de pena que de vida, ¿no? Sí. Es muy, muy dura la realidad y vamos a sumarlo a Manuel Cuesta Morúa, siempre con dificultades para comunicarnos con Cuba, así que la entrevista va a ser telefónica. Manuel, muchísimas gracias por este contacto. Manuel es activista. ¿Qué está pasando en la isla? Por supuesto, poco sabemos también de las últimas horas por los déficits en el servicio de Internet, pero contanos vos. Sí, mire, la isla está en lo que ellos llaman una revolución ciudadana continuada después del 21 de julio, del 11 de julio del 2021, rectifico, en que la ciudadanía se descubrió a sí misma y empezó a protestar y a demandar frente al gobierno, frente al régimen, por la espiral decreciente de ofertas del Estado para resolver los problemas básicos de la gente. Fundamentalmente la corriente, lo que acaba de suceder después del paso del huracán y durante el paso del huracán Ian, que la isla se quedó a oscuras completamente, fue casi un punto de inflexión en el hartazgo social frente a, uno, la incompetencia del gobierno, dos, el agotamiento propio del régimen. Y la gente está protestando en puntos fundamentales del país, básicamente en la capital, sí, pero también en otras provincias como Matanza
Villa Clara y Holguín. En estos Sí. momentos es lo que está sucediendo en muchos puntos de la ciudad con el corte de internet que ya es habitual cuando la gente sale a protestar. Ujú. Sí, lo decíamos en el principio de TN Internacional, según los datos de este sistema de monitoreo de NetBlocks, la verdad es que el corte, además, se ve muy claramente que es un corte deliberado, ¿no? Es como una suerte de apagón también de Internet. Por supuesto, se explica con estas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que generan esta respuesta en el régimen de Díaz-Canel. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué nos podés contar de la noche y tarde de ayer, Manuel? En la noche y tarde de ayer, pues la gente aprovecha, por supuesto, la oscuridad para protestar ya con un aprendizaje mayor, ¿no? En puntos como, les menciono puntos importantes, municipios de la capital de La Habana como Arroyo Naranjo, Habana del Este, Playa, El Vedado, Marianao. La gente salió a protestar, tocando caldero, a confrontar a las autoridades, y incluso hubo momentos y lugares donde la gente tendió a bloquear las calles para impedir el tráfico de los vehículos públicos, ¿no? Eso fue en la noche. En la mañana en la mañana de hoy, hasta donde conozco, hay un poco más de tranquilidad, pero la efervescencia social, la efervescencia de la ciudadanía se nota en todo y cada uno de los puntos de, al menos, la capital del país. A ver, ¿qué son las brigadas de respuesta rápida, no? Estas fuerzas que actúan justamente cuando hay un escenario de estallido o de protesta social. Sí, el gobierno rápidamente moviliza a estas brigadas de respuesta rápida, que son grupos civiles. Ya se vieron con mucha más claridad en las jornadas de julio de 2021. El gobierno los monta en buses o en camiones adaptados y ajustados para transportar a personas, y los llevan a esos puntos claros donde las manifestaciones son más evidentes, son más claras y tienden a generar un poco más de tensión, para que haya como una especie de expresión o manifestación, entre comillas, popular de defensa de lo que el gobierno llama la revolución. Pero son grupos totalmente preparados, armados, no tienen ningún tipo de espontaneidad, y está llamando y llevando, por supuesto, a la confrontación civil, que es algo de lo que tratamos de evitar y tratamos de llamar la atención del mundo. Ujú. Bueno, a la confrontación civil, por supuesto, tampoco es una novedad, porque cuando fue el 11J en julio del año pasado, lo veíamos muy claramente, José, en esta exhortación del líder del régimen a que se defienda la revolución a como dé lugar, José. Sí, como no, es muy bueno recordar, y bueno, aprovecho para saludar a Manuel Cuesta Moruda. Es muy bueno recordar que Díaz-Canel expresó públicamente: la orden de combate está dada. Claro. Es decir, sacó a las calles las brigadas de respuesta rápida y ordenó a las Fuerzas Armadas reprimir, porque hay muchísimas fotos de los militares armados en plena calle y los muertos que hubieron y los heridos. Hubieron asesinatos extrajudiciales en las calles sobre Eudis Lorenzo, este chico de la Guinera, que fue asesinado por la espalda, como se demostró. La orden de combate está dada, es la declaración de guerra de un Estado fallido contra los ciudadanos. A ver, Manuel, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con una canción emblemática. Ustedes la conocen, La naranja se picó, del aldeano, ¿no? De los aldeanos. Sí. ¿Se acabó el tiempo Sí acabó. para el régimen? Se acabó, el tiempo se acabó. La sensación general es de que el colapso del país solo está sostenido por la represión, no por el consenso, y los llamados son cada vez más claros a que el gobierno dé un paso al lado. E incluso hay actores relativamente emblemáticos que han salido en los últimos días en las redes diciéndole al gobierno y directamente al presidente no electo de Cuba: vete ya. Tu
final ha concluido y Cuba debe pasar a otro estado, a otro escenario, un escenario, por supuesto, de cambio y de reforma y transformación profunda. Hay una sensación generalizada. Yo salí en la mañana a desplazarme a ver a unas amigas en La Habana del Este, en la zona, las playas de Guaynabo, y muchos ciudadanos, vecinos me decían, Cuesta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto debe cambiar ya. Y esa sensación de colapso es clara y muy evidente, las autoridades lo saben. De hecho, lo curioso es que 4 días después del referendo en el que hubo una aprobación pírrica de un código de familia que obtuvo una victoria pírrica, básicamente 3 millones de ciudadanos de un padrón electoral de más de 8, solo ellos dijeron que sí. Después de ese sí, de todas maneras, que el gobierno no pudo presentar como el gran triunfo, la sociedad sale a las calles a expresar un rechazo profundo al régimen. Yo creo que es como la vuelta del ciclo de confirmación de que la sociedad ya quiere pasar a otro estado, a otro nivel. El hartazgo parece ser total. Manuel Cuesta Morúa, disidente cubano en La Habana, muchísimas gracias por esta comunicación y gracias especialmente por el esfuerzo, por la dificultad de las comunicaciones en Cuba. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aprovecho para decir, hoy hay una movilización de la disidencia a la Embajada de Cuba aquí en la Argentina. Bueno, nos vamos a una pausa, la última en TN Internacional. Nos quedan poquitos minutos, pero vamos a hacer un cierre con las conclusiones. Ya ven.